Recuerdo la primera vez que escuché la palabra sexualidad en mi vida. Fue en mi escuela primaria. Venía acompañada de la palabra pecado, castidad y un gesto de temor por la parte de quien la pronunciaba. Supongo que no podía esperar menos de la monja que, con rosario en la mano, nos estaba dando la explicación. En aquel entonces nos separaron a los niños de las niñas para que ingresáramos al salón y nos dieran una muy breve explicación, plagada de omisiones, sobre qué era un aparato reproductor masculino y para qué servía, haciendo un especial énfasis en para qué no servía, o dicho en otras palabras, una lista de consecuencias físicas y espirituales a las que me haría acreedor si decidía darle un uso indebido a esa parte de mi cuerpo. Dicha explicación generó más dudas que respuestas y se volvió el tema principal del recreo en mi escuela primaria durante toda esa semana. Un reducido grupo de compañeros que nos reunimos en un pequeño rincón de la escuela empezamos a teorizar sobre la información que nos acababan de dar, tal como si fuera una mesa de debate político, de esas que uno ve en la televisión en la noche para quedarse dormido. Mis compañeros empezaron a incluir diversos temas relacionados, hasta que alguien pronunció una palabra que jamás había escuchado en mi vida: joto. En aquel momento no entendí muy bien a qué se refería. Sin embargo, con el paso del tiempo la palabra se fue repitiendo una y otra vez a mi alrededor. Era el insulto por excelencia que utilizaban en mi escuela secundaria y el tema principal de los comediantes de televisión de la época. Todos han de recordar el estereotipo de la persona que, con ropa extravagante, con rasgos muy expresivos y cierto tono de voz hipersexualizado, contrastaba con los personajes machos. Regresando a mi escuela primaria, recuerdo mi reacción al escuchar aquella palabra. Esbocé una sonrisa queriendo disimular mi desconocimiento del término que acababa de escuchar y me integré a la plática con otro tema, queriendo desviar la atención. En algún momento consideré llegar a mi casa y acercarme a mis padres con todas las dudas que tenía. Ahí sí reconozco que fue mi culpa, ya que no lo hice por vergüenza. Creo que por algo se bromea tanto sobre lo difícil que es hablar de temas de sexualidad con nuestros padres. Fue años después y con el paso del tiempo que pude conocer el verdadero significado de dicha palabra. Entender que es una palabra que surge desde el odio y que, a pesar de estar tan arraigada en el lenguaje típico del mexicano, sigue siendo utilizada para ofender y discriminar a los demás. Pero principalmente que es una palabra que surge del desconocimiento. A lo mejor algunos de ustedes conocen el origen de dicha palabra, a lo mejor otros no. Spoiler alert, a lo largo de este capítulo se los vamos a contar. Pero la pregunta importante aquí es: ¿quién es el responsable de que exista dicho desconocimiento sobre los temas de diversidad sexual? ¿Son acaso nuestros padres, que muchas veces sufren del mismo nivel de ignorancia que teníamos ese grupo de pseudo eruditos niños de primaria? ¿O es acaso la monja que sentía las llamas del infierno quemando sus pies cada que pronunciaba la palabra sexo? Debe ser la sociedad en general que opta por el camino fácil, en el que prefieren odiar algo que tratar de entenderlo. Por muy obvia que pudiera sonar la respuesta, es necesario decirlo de todos modos. Somos todos nosotros, las personas que integramos esta sociedad super evolucionada del año 2022, quienes, teniendo acceso a toda la información científica que existe respecto al tema, aún preferimos desconocer. Quienes, conociendo la importancia de la empatía y lo mucho que puede llegar a afectar el aislar a una persona de nuestra sociedad, aún preferimos discriminar. Quienes, sabiendo que todos aquellos paradigmas con los que crecimos ya están muy viejos y desfasados y están siendo rotos intentando lograr un bienestar común, aún preferimos contestar: es que así me educaron. Pues bien, si de educación se trata, ha llegado el momento de la deconstrucción. Esto es Una charla y un café. Estamos donde estés, con Alain Álvarez e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos. Hola descafeinados, buenos días, ¿cómo están? Pues creo que ya se dieron cuenta sobre qué vamos a abordar hoy, cuál es el tema que se va a abordar hoy, con la pequeña introducción que nos compartió Alain desde su vivencia
en estos días que aún sigue siendo pues un tabú esto. ¿Saben qué? Pues vamos a hablar de la sexualidad. Entonces les pedimos que tengan esa mente muy, muy abierta, que por un momento nos quitemos esos prejuicios que se nos han ido construyendo a lo largo de nuestra vida por, ya decía Laino, muchas veces por los maestros, muchas veces por nuestros papás o simplemente por la sociedad. Porque sí llegamos a tener materias de sexualidad, sin embargo, nunca se abordan de manera adecuada o de manera más profunda, simplemente nos dan como ahí para taparle el dedo al sol, como mira, es esto sexualidad, pero realmente nadie aborda un poquito más de qué realmente es la sexualidad, qué se desprende de toda esta parte de la sexualidad, qué hay detrás de la sexualidad. Entonces, pues obviamente lo haremos desde una perspectiva muy científica o de manera que pues no lo vamos a hablar también nada más porque ahí se nos ocurrió, no, lo vamos a abordar desde la parte científica, siempre con el debido respeto porque estamos hablando o vamos a hablar de personas, o sea, nosotros personas vamos a estar hablando de otras personas y es muy muy importante esto, ¿no? Que tengan la mente abierta, dejar un rato los prejuicios y de pronto tal vez uno que otro nos vamos a sentir identificados en alguna u otra cosa. Y bueno, también queremos compartir como nuestras perspectivas de muchas cosas, pero siempre les decía con mucho respeto. Así que, Alain, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Muy bien, Isabel, muchas gracias. Un gusto saludarte el día de hoy, el poder saludar a todos los descafeinados y efectivamente creo que desde el principio quedó muy claro el tema del que íbamos a hablar. Únicamente hacerte segunda de lo que te estás explicando, es un tema que vamos a tratar de abordar con mucho respeto, entendiendo lo delicado que son algunos de los conceptos que vamos a mencionar y pues espero nos puedan acompañar, que a estas alturas las personas no estén ya cerrando el video o ya yéndose, sino que tengan un poquito de paciencia, nos esperen un poquito, vamos a tratar de que no se vuelva tan tedioso y pues vamos a comenzar con el temazo que traemos el día de hoy. Cuando estábamos en la reunión creativa de todos los que integramos una charla y un café, somos como ¿cuántos somos? Como Dos, 20. ¿no? Como 20, pero quítenle el cero. Somos como 20, pero sin el cero. Somos dos personas, tú y yo. Estábamos comentando sobre cuál sería la forma más adecuada en la que pudiéramos abordar este tipo de temas y decidimos como dividirlo en varias partes. Entonces, el tema con el que vamos a empezar en esta ocasión pues tiene que ver con la diversidad sexual. Para poder nosotros empezar a hablar de diversidad sexual, necesitamos primero entender un poquito del contexto, del paradigma en el que vivimos. Isabel, ¿nos puedes explicar un poquito a qué nos referimos con esta cuestión de lo del paradigma? Claro que sí, Alain. Es bien importante que aclares esta parte que sexualidad pues aborda bastante. Ahorita, como decía Alain, vamos a enfocarnos solamente en lo que es la diversidad sexual. Así que necesitamos entender lo que decía Alain, ¿no? Un poco este paradigma. ¿Cuál paradigma, Alain? ¿Cuál paradigma de qué es un hombre y qué es una mujer? ¿Cómo es que nos los han planteado en el transcurso de todos estos años la sociedad? Y que pues obviamente ya lo traemos como bien establecido, bien arraigado. Entonces, pues anteriormente, bueno, no anterior, bueno, sí, es que todavía está precisamente este paradigma que anteriormente estaba más arraigado, lo teníamos más arraigado, que era un hombre y que era una mujer. Obviamente descafeinados, cuando yo les digo, ¿qué es un hombre? ¿Qué se les viene primero a la mente? Pues obviamente un tipo masculino, un tipo con bigote, tal vez, con un pene fuerte,
A muchos nos llega la imagen, la primera imagen, un tipo gordo, otros flacos, otros más fuertes, pero siempre tenemos cuando en la cabeza eso, cuando dice, ¿qué es un hombre? Pues hacemos referencia a los órganos masculinos. Bueno, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre tiene que ser masculino, un hombre es el padre de familia, un hombre es el que provee, un hombre es el macho, ¿no? Un hombre es el que puede hacer esto, puede hacer el otro, lo puede casi todo porque pues es hombre. O sea, tiene una super fuerza de que no se cansa, no chilla, no se abre emocionalmente porque los hombres son fuertes. Emocionalmente, físicamente, así muchos nos los imaginamos o anteriormente era lo que estaba muy arraigado. Posteriormente, cuando yo les digo, entonces, ¿qué es una mujer? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? Pues una mujer es esta parte de una persona tal vez con un pelo largo, sin bigote, pues que sus senos son grandes, que puede estar embarazada, que tiene órganos reproductores, pues obviamente femeninos, ya una vagina, podríamos decirlo, que es ama de casa, que es más frágil, que probablemente es esta la que puede ahora sí que maquillarse, ponerse labial, que puede usar escotes, que puede usar unos tacones, como que nos imaginamos todo estos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos en la pantalla a un hombre y a una mujer. En este caso el hombre pues es Alain, la mujer soy yo. Entonces estamos eso es lo que nos imaginamos o lo que nos venimos imaginándonos a través del tiempo. Entonces, Descafeinados les decía todas estas características que tiene que ser concordantes con las características físicas. Por ponerlo en palabras simples, si una persona tenía la voz grave, bigotes o tenía un pene, debía también tener todas las características que les dijimos anteriormente. Eso lo convertía precisamente en un hombre. Y en el caso contrario, las personas que no tuvieran un pene y en vez de eso tuvieran caderas ensanchadas, a veces no tan ensanchadas, pero bueno, senos, vagina, también tenía que cumplir como con todas estas características que ya dijimos anteriormente, pues esto la convertía precisamente en ¿qué? En una mujer. Y aún anudando a esto, cuando ya alguien es reconocido como hombre o como una mujer, ahora, ¿qué tiene que hacer? Pues conseguirse, por ejemplo, en este caso el hombre, pues conseguirse una mujer, casarse, formar una familia, que es lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, pues obviamente la mujer, como antes recordamos, pues la mujer estaba hecha para tener hijos, como conejitos, con todos los hijos que Dios nos mandara, pues una estaba ahí. ¿Cuántos no tenemos abuelas que quizás tienen bastantes hijos y solo se dedicaban al hogar porque era lo que ellas sabían, lo que ellas aprendían pues obviamente también de sus antepasados? Entonces, ahora sí que en la actualidad nos damos cuenta de que pues no precisamente una mujer viene solo para ser ama de casa y tener muchísimos hijitos. En la actualidad nos damos cuenta pues que no, que eso no es cierto, que a diferencia de las caderas de Shakira, pues ahora sí que nos mintieron o que hemos vivido como engañados en esa cuestión. Así que hoy vamos a abordar 3 factores principales por los que se puede definir como nuestra identidad sexual. ¿Cuáles son estos 3 factores? El sexo biológico, la identidad de género y la preferencia sexual. Platícanos, Alain, ¿qué es el sexo biológico? El sexo biológico, de acuerdo a lo que define la OMS, se hace referencia a todas las características biológicas y fisiológicas que definen y diferencian a un hombre y a una mujer. Muchas veces, o sea, retomando lo que tú decías ahorita, muchas veces cuando estamos más jóvenes nos explican de que las únicas diferencias que hay entre un hombre y una mujer son anatómicas. De que los hombres tienen un pene y que las mujeres tienen vagina. Y hasta ahí lo dejan. O sea, no profundizan en esa parte de explicarnos por qué existe esta diferencia. Son varios aspectos los que se deben de tener en consideración.
Pues bueno, uno de esos aspectos es la configuración cromosómica. ¿A qué nos referimos con esto? De acuerdo a la configuración biológica descafeinada de los seres humanos, contamos con información genética conformada por 23 pares de cromosomas. Durante el desarrollo del ser humano, en la etapa de la gestación se va configurando esta información. Cuando la configuración, ¿a qué me refiero con esto? Los cromosomas son X, X y Y, así tal cual lo escuchan, X y Y. Entonces, cuando esta configuración cromosómica se va configurando, entonces empieza a aparecer, supongamos, el embrión es un hombre, pues empieza a aparecer una X y una Y. Por ejemplo, la configuración de Alain, hombre, es XY. Y si el embrión tiene una configuración XX, sería una mujer. O sea, que ustedes están viendo en Alain, todos los hombres tienen una configuración XY. Ahí Alain le van a ver arriba una X y una Y. Nosotras las mujeres tenemos la configuración XX. Por eso, chicas, que dicen que nosotras las mujeres determinamos el sexo de nuestros hijos. ¡No es cierto! Es una total mentira. ¿Por qué? Porque como el hombre tiene cromosoma XY, cuando nosotros nos embarazamos, nosotros aportamos un cromosoma. ¿Cuál cromosoma vamos a aportar? Pues un X, porque solo tenemos 2 cromosomas que son 2X. Entonces vamos a aportar un cromosoma X. El hombre aporta su cromosoma, pero él va a definir el sexo. Ya sea que aporte un cromosoma X. Si aporta un cromosoma X y yo tengo un cromosoma X, pues es mujer. Pero si el hombre aporta el cromosoma Y, ¿qué sucede? Pues como yo tengo mi cromosoma ya X, pues él aporta un cromosoma Y, pues se junta y es un varón. Así, mujeres, ya no vivamos engañadas. Así que bueno. Exactamente como tú decías, Isabel, ¿cuántas mujeres no vivieron engañadas tanto tiempo? Por supuesto, y todavía en este siglo aún creemos que la mujer es la que define el sexo, y no, es mentira. Pero, Alain, acláranos un poquito también esta parte de la anatomía de los genitales externos. Respecto a la cuestión que tiene que ver con la anatomía externa de los genitales, en las primeras semanas de gestación también se van conformando los genitales y es hasta la 7ª semana cuando se empiezan a notar ciertas diferencias. O sea, al principio se ven iguales. O sea, si tú realizas un ultrasonido y ves la conformación del feto, pues se ven exactamente iguales, sea hombre o sea de mujer. Es hasta la 7ª semana cuando se empieza a hacer esta diferenciación. Existe algo que se llama el tubérculo genital, que es el que va dando cierta estructura. En el caso de las mujeres, este tubérculo se detiene su desarrollo y es lo que va dando forma a la estructura de lo que es una vagina, en específico el clítoris y los labios. En el caso de los hombres, este tubérculo genital se sigue desarrollando hasta que le da la forma a lo que es el pene. Es por eso que a partir de la 7ª semana tú ya puedes tener la información suficiente para poder hacer una fiesta en la cual sale humo de colores dependiendo de si vas a tener un niño o si vas a tener una niña, ¿sí? Haz de cuenta como cuando eligen un nuevo papa, que sale el humo así de colores. Bueno, perdón, es que, bueno, las ocurrencias de Alain. Yo les voy a hablar un poquito también de las hormonas, chicos. Todos los seres humanos secretamos hormonas de igual manera. Hombre, mujer, los dos vamos a secretar hormonas. Solo en el caso de los hombres, ellos, principalmente la hormona que se segregan es la testosterona y los andrógenos. Bueno, después les daremos un tema específicamente para explicarle qué es una testosterona y qué es un andrógeno. Bueno, los hombres esto lo segregan en mayor cantidad. En el caso de nosotras las mujeres existe una producción de estrógeno y progesteronas. Así que aquí hay un punto muy importante que vamos a resaltar en cuanto a la cuestión anatómica. ¿Solo existen hombres y mujeres? La respuesta es no. No solo existen hombres y mujeres. Existe un tercer tipo de clasificación
que son las personas que están denominadas como intersexuales. Y es aquí donde les vamos a pedir que tengan esta apertura, que abran un poquito la mente, que expandamos un poquito esa idea que hemos tenido de la sexualidad, porque vamos a entrar a un tema un poquito ya más profundo, donde Alain nos va ahorita a decir qué es la intersexualidad, cómo es que es esta, para poderla entender un poquito más, porque yo también a veces me confundo con todas estas cositas, así que Alain, somos todos tuyos. La intersexualidad se refiere a variaciones corporales en la apariencia atípica que no corresponden con las características de los hombres y de las mujeres. Normalmente estas características tienen que ver con la cuestión biológica, tiene que ver con la cuestión cromosómica, tiene que ver con la cuestión de hormonas, como lo mencionamos hace un momento. Pasan desapercibidas durante el nacimiento y la infancia, porque todavía no hay un desarrollo, una maduración física de la persona, por lo tanto todavía no son muy notorias. Se empiezan a notar hasta que uno entra a la adolescencia o cuando ya está en la etapa adulta, cuando se genera como un mayor desarrollo fisiológico del ser humano. A pesar de que son un grupo muy, muy, muy reducido desde una perspectiva estadística, hay casos en los que un humano presenta al mismo tiempo el desarrollo de ovarios y testículos. Este es un ejemplo de los casos más comunes. Existe también una segregación de hormonas distinta a la que puede tener un hombre o puede tener una mujer. Y el origen de que haya esta configuración fisiológica tiene que ver con la cuestión cromosómica, como hace un momento nos explicaba Chari. Al estar mencionando este tema, al estar mencionando esta característica de los tres principales tipos de sexo biológico que existen, aquí vamos a señalar una de las principales diferencias en los conceptos. Chari nos va a hablar sobre lo que es la identidad de género. Chari, ilústranos, por favor. Los ilustraré ahora mismo. Bueno, primero, para entender un poquito bien qué es la identidad de género, quiero aclararles un poquito esta parte que muchas veces nos confunde sobre qué es sexo y qué es género. Bueno, el sexo es la primera etiqueta que nos ponen al nacer. ¿Quién nos las pone? Pues el doctor. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestros órganos reproductivos. Si tú naciste con un pene, tu sexo es masculino. Si tú naciste con una vagina, tu sexo es femenino. Eso es el sexo. El género. ¿Qué es el género, chicos? Mis descafeinados. Pues el género es la manera en que la sociedad cree que tenemos que vernos, pensar, actuar, ya sea como niñas, mujeres o niños y hombre. Eso es el género. Por ejemplo, normalmente, ¿no? La sociedad nos dice, bueno, ¿estás embarazada? ¿Qué vas a tener? Pues el doctor me ha dicho que el sexo de mi bebé va a ser un niño. Automáticamente, ¿qué hace la sociedad? Pues al niño le compra cositas azules. Todo azul. Si es niña, pues le compra cositas rosas. Me iba a ir con la amarilla porque me acordé que cuando no sabes el sexo del bebé, pues compramos un color neutro, que amarillo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué desde chiquitos estamos poniéndoles ya una etiqueta? Bueno, si eres hombre no puedes, si va a ser un niño no puede ponerse cosas rositas, porque pues no, es un niño, tiene que llevar azul. Si es una niña, pues obviamente tiene que ponerse cosas muy rositas, muy coloridas, porque es una niña. Entonces, esto es el género, lo que la sociedad nos ha dicho, que el hombre tiene que llevar un pantalón y una mujer tiene que ponerse un vestido, que los niños tienen que jugar con carritos y que las niñas tienen que jugar con muñecas. No puede pasar todo lo contrario. Esto es el género, esto es lo que nos dice nuestra sociedad, esto es lo que tenemos muy arraigados y que ahora en la actualidad precisamente nos ha costado entender de que no, de que también las niñas podemos jugar carritos, de que también las niñas podemos ser luchadoras, de que también las niñas podemos hacer muchas cosas que los niños pueden hacer. Lo mismo sucede con los niños. También los niños pueden ver caricaturas de princesas, pueden leer cuentos de hadas y no pasa absolutamente nada. Pero bueno,
Solo quería aclararles esta parte de qué es el género, qué es el sexo. Espero que les haya de haber quedado más claro. Y ahorita me voy a enfocar a qué es la identidad de género. ¿Qué es identidad de género? La identidad de género es como tú, descafeinado, te sientes en tu interior. Y cómo expresas tu género a través de tu manera de vestir, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, la apariencia personal. Bueno, esto es un sentimiento que se empieza a temprana edad, así que precisamente cómo está tu relación con tu sexo biológico, que lo decíamos, ¿no? Lo cual corresponde o no a lo que a cómo te sientes. Muchas veces hay hombres o ahora sí con el sexo masculino, con genitales, pero que pues obviamente se sienten identificados tal vez como una mujer, que quiere vestirse como una mujer, que quiere maquillarse. Ahorita en la actualidad vemos mucho esa parte, ¿no?, de la identidad de género. Pues nací como mujer porque el doctor me dijo que era mujer y porque mis órganos reproductores corresponden a lo femenino. Sin embargo, mi identidad, yo me siento como un hombre. Yo siento que quisiera yo cortarme el pelo muy cortito, quisiera arraigar esas partes de lo masculino. O muchas veces los hombres, ¿no?, que nacen con esta parte de su pene, con su cromosoma que les explicábamos X y Y, con muchas testosteronas y todo esto que salen pelos por donde quiera. Sin embargo, que ellos se sienten ahora sí, identificados de otra manera, se sienten identificados quizás con la parte femenina y que quieren ser más, los hombres quieren ser más femeninos, que bueno, ahorita vamos a ir entrándonos a esta parte, pero socialmente pues desempeñan un rol femenino o las mujeres desempeñan un rol masculino, lo vemos en la actualidad. Y ya lo decía al aire en la introducción, muchas veces ponemos ahora sí que etiquetas como el joto, la lesbiana, entonces a veces ni siquiera corresponden a estas etiquetas a estas personas. Sin embargo, nos vamos etiquetando porque es lo que hemos aprendido a través de este tiempo. Ahorita espero que les haya de haber quedado claro esto. Lo de la identidad de género es cómo te sientes tú en tu interior, independientemente de tus órganos sexuales. Alain nos va a hablar un poquito acerca de lo que es cisgénero, que ya son temas que quizás los hemos visto pero que no los entendemos, y que bueno, ahorita Alain nos va a explicar un poquito esto de cisgénero. Alain. Cuando hablamos de las personas cisgénero, nos referimos a que existe esta concordancia entre las características fisiológicas o biológicas de la persona con el rol de género con el que se identifica. Es decir, una persona que biológicamente tiene un pene y en su rol de género se desempeña como hombre, o una persona que biológicamente tiene una vagina y en su rol de género se desempeña como mujer. Es lo que dentro del paradigma anterior se considera como esto es lo normal, que no estamos como de acuerdo con ese término de lo normal, pero es lo que muchas personas señalan como que esto es lo más común, atendiendo a toda esta parte que nos acaba de explicar Isabel respecto a lo que la sociedad nos va imponiendo. No hay mucho que explicar sobre esto, o sea, es así como muy específico este concepto, igual también para que el conocer la palabra sirve para que la gente pueda saber si ellos son cisgéneros, ¿sí? Otro de los términos es transgénero. Explícanos, Isabel, ¿qué es una persona transgénero? Bueno, Alain, una persona transgénero es un término que define a las personas cuya identidad de género, que ya lo habíamos mencionado, pues no corresponden a lo que biológicamente nacieron. Por ejemplo, estas personas pues no se ajustan a las características biológicas. Por ejemplo, naciste masculino con un pene, pero estas personas pues obviamente
no sienten esta identidad de género, no me siento como un masculino, no me siento que soy un hombre. O la mujer, naciste con una vagina, bueno, pero yo no me identifico como mujer, yo no siento que soy una mujer. Yo creo que muchas personas a través de nuestras vidas hemos conocido a este tipo de personas. Sin embargo, pues obviamente no sabíamos que tenía un nombre que se llamaba transgénero. Entonces, pues tienen, ya les decía, las mujeres que son transgéneros, pues tienen características de un hombre. Los hombres que son transgéneros tienen características de una mujer, ya sea a través de su vestimenta, ya sea porque se inyectan hormonas, porque su tono de voz, los masculinos sobre todo, pues tratan de hablar lo más femenino, o empiezan ya por diferentes situaciones empiezan a modificar un poquito como la parte física, no totalmente, pero con las hormonas saben que siempre se difiere un poquito. Yo viví mucho tiempo con personas transgéneros, que pues obviamente eran hombres, pero que ellas sentían que es que yo las veo como mujeres, ¿sabes? Pero que ellas, por eso me refiero como ellas, porque, este es un tema muy controversial, ¿no? Porque muchos dirán, no, pero es que sigue siendo hombre, porque nació hombre. Sí, pero estas personas, pues obviamente no se identifican de esta manera. Entonces tratan de modificar un poquito el aspecto físico para sentirse como más en concordancia con lo que ellas sienten o con la parte con la que se identifican. También este concepto de transgénero es un término que está definido por el DSM. ¿Y qué creen? El DSM es el librito que nos dice los trastornos de personalidad de acuerdo a las características que presenta cada persona. Esta palabra o esta terminación o esta manera de definir transgénero, pues el DSM dijo, bueno, lo vamos a poner en nuestro libro de trastornos de la personalidad. Sí, es trastornos de la personalidad. Bueno, como disforia. Entonces, este libro de los psicólogos o de los psiquiatras también que lo utilizan para, ahora sí que encajar una personalidad, pues la llamó disforia, ¿no? Entonces el DSM nos dice que las personas que se identifican como transgénero, pues tienen un problema que se llama disforia de género. Y obviamente este término, específicamente los de aquí, este programa, Una charla y un café, pues no estamos de acuerdo. No estamos, o estás de acuerdo, Alain. Bueno, yo no estoy de acuerdo con No es. con esta parte que el DC me dice, bueno, si tú te sientes de cierta característica y te identificas como transgénero, pues es que tú tienes disforia de género. No estamos de acuerdo, así como tú lo dices. Ya en algún momento habíamos señalado, igual también no queremos nosotros que nos vayan a ver como que estamos en contra del DSM, no. Pero sí tiene ciertas clasificaciones que sí dejan mucho que desear. O sea, la versión más reciente del DSM, si no me equivoco, creo que es como del 2014, pues sigue estando muy desfasado con ciertas, o sea, todavía sigue teniendo muchos conceptos que tienen muchísimo tiempo y que no se han adaptado a las características actuales de la sociedad. Entonces, precisamente por esa parte, no estamos de acuerdo con el uso de ese término. Ahorita que estás tú mencionando esta parte, quisiera aprovechar para dar otro concepto y hacer la diferenciación. Este otro concepto es la transexualidad. Es diferente a las personas transgénero porque en la transexualidad ya estamos hablando de personas que también tienen esta, digamos, no hay esta concordancia entre las características biológicas y el rol de género que ellos manejan, pero ellos lo llevan a, por así decirlo, a un nivel un poco más alto porque el para poderse adaptar al rol de género con el que se sienten identificados, se someten a alguna intervención quirúrgica. Esta intervención quirúrgica principalmente va desde la parte estética y
todo esto es con la finalidad de que la persona pues, se pueda sentir cómoda. O sea, estos términos que nosotros les estamos dando van en el sentido de qué características yo voy a extraer de acuerdo a los roles sociales establecidos con los cuales yo me siento cómodo, y no tanto las que se supondría que tendría yo que seguir, sino más bien yo como ser humano que tengo derecho a elegir, que tengo derechos que me permiten elegir la forma en que me voy a vestir, la forma en que voy a actuar, la forma en que voy a hablar, etcétera. ¿Cuáles son las que yo decido para sentirme como realmente la persona que soy? Y no someterme a las que están establecidas por lo que se señalaba anteriormente, que era la lógica de las características biológicas. Igual también otro concepto relacionado, que ahorita Isabel nos va a hacer favor de explicar, tiene que ver con las personas que son travestis, el travestismo. Sí, así que descafeinados, sabemos que no todos ustedes están familiarizados con el DSM. Ya les recuerdo, el DSM es un librito que usamos los psicólogos o también los psiquiatras para clasificar ciertas conductas de las personas. Y bueno, a eso nos hacemos referencia. Entonces, descafeinados, esperemos que entiendan que es un transgénero. Es mucha toda la información que les estamos diciendo en este momento. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el podcast. En el siguiente episodio vamos a retomar este mismo tema y vamos a continuar explicando para que no vaya a quedar inconcluso, pero sí queremos darnos el tiempo para poder abarcar toda la información que les estamos manejando. Entonces, por esta ocasión, les agradecemos mucho que se hayan dado la oportunidad de escucharnos. Es un placer poder disfrutar con ustedes un café mientras estamos charlando de estos temas. No olviden compartir el video, compártanlo en todos lados. Así es, descafeinados, como se darán cuenta, este podcast pues está súper extenso, por eso es que en el siguiente episodio les pedimos que nos sigan acompañando, porque vamos a seguir ahora sí que abordando mucho sobre este tema, recordándoles siempre que pueden hacernos preguntas, podemos tal vez aclararles las dudas, pueden hacernos sugerencias, y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo para que vayan retomando como todo el hilito de nuestro podcast, que es identidad de género. Nos vemos. Nos estamos viendo, hasta pronto, descafeinados. Esto fue una charla y un café. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.